El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Dios nos está hablando del segundo año de reinado del rey que tomó posesión. Dios está hablando en esta porción de la palabra que nos trae Ageos 1, verso 1 en adelante. El rey al cual se refiere Dios es al rey que humanamente tomó posesión por segunda vez. Este es Donald Trump. El 29 de agosto nos dice el Señor del segundo año del reinado del rey Darío. El Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Dios nos está hablando de este tiempo. En medio de todo lo que está sucediendo, el templo de Dios va a ser restaurado. La casa de Dios va a ser restaurada. Ella va a tomar su antiguo diseño. ¿De qué diseño nos habla Dios? Este diseño es espiritual. Dios no ve como ven los hombres. Para que la casa de Dios tenga el diseño que Dios nos habla y nos muestra a través de su palabra, para que los ministerios de Dios tengan el diseño que Dios le dio a su casa junto con sus ministerios, para que la casa de Dios tenga el diseño junto con sus ministerios parecido, igual, exacto al que Dios le dio. Esta casa tiene que ser reconstruida según la imagen de Dios, según la imagen espiritual de Dios, la cual Él le dio desde el principio. La casa de Dios va a ser restaurada en medio de todo lo que está ocurriendo. El altar, el templo de Dios, el sacerdote y los ministerios que Dios ha llamado a trabajar en su obra van a ser restaurados, dice el Señor. Dios le habla a Zorobabel y a aquel remanente que aún tiene memoria de la casa de Dios. Dios le pregunta, ¿alguno de ustedes se recuerda de esta casa? ¿Alguno de ustedes se recuerda de mi casa? La casa de Dios está llamada a ser espiritual. La casa de Dios no está llamada a tener el diseño que le agrada al corazón del hombre. Esto para Dios es idolatría. En medio de todo lo que está ocurriendo para estos tiempos de apostasía, en medio de los tiempos peligrosos, nos dice el Señor, su templo va a ser reconstruido. Ezequiel nos dice, Ezequiel 23, Dios nos dice a través de esta porción de la palabra, Dios nos confirma qué pasó con su casa, con su antigua casa. Dios nos dice que los sacerdotes desobedecieron las enseñanzas de Dios.
y profanaron sus objetos santos. Dios nos dice que sus sacerdotes desobedecieron las enseñanzas de Dios. No obedecieron a la palabra de Dios y profanaron sus objetos santos. La casa de Dios tiene un diseño específico. Este diseño es espiritual. Para que el sacerdote, para que el remanente que Dios escoge y le entrega a un ministerio para que éste trabaje en su casa, para que este remanente pueda reconocer lo que está sucediendo, lo primero que necesita es arrepentirse. Ya hay un remanente, nos dice Dios. Hay un remanente que reconoce y recuerda el diseño de su casa. Dios le habla a este remanente a través de Ageo y le pregunta: ¿ustedes recuerdan el diseño de la casa antigua? ¿En qué se parece a esta? Dios compara su antiguo templo con el templo que los sacerdotes hoy diseñaron. Lo voy a volver a repetir. Dios nos habla del antiguo templo, del diseño de él. Dios nos dice que los sacerdotes profanaron el santuario, dañaron el diseño, creando un diseño conforme a sus corazones. Profanaron los objetos santos de Dios y no hacen diferencia entre lo santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Dios nos dice que el sacerdote profanó los objetos santos de Dios. Todo lo que le pertenece a Dios es espiritual. Todo lo que le pertenece a Dios está llamado a estar espiritualmente limpio, santificado para Dios. La casa de Dios tiene el diseño que Él le dio. Este diseño es espiritual. Todo lo que necesita aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, aquel sacerdote, todo lo que éste necesita para el altar y la casa que Dios le envía a preparar está a través de la palabra. Cuando el sacerdote se va fuera al mundo a buscar objetos y cosas para introducirlas a la casa de Dios, la profana. Cuando el sacerdote con su cuerpo practica situaciones mundanas, siquiera cuando el sacerdote mira al mundo, su cuerpo viene a llenarse de tinieblas. Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, todo aquel sacerdote que Dios llama y separa para que trabaje para Él, necesita estar un 100% sometido a la palabra de Dios, sometido al maestro,
sometido al diseño de Dios. Dios nos dice que profanaron sus objetos santos. No enseñaron la diferencia al pueblo entre lo que es santo y lo que no es santo. Profanaron el santuario de Dios. No enseñaron al pueblo lo que es puro e impuro. Cuando el sacerdote que Dios llama y sé para trabajar en su obra, cuando el levita practica cosas que no vienen de la palabra de Dios en el altar de Dios, peor aún, cuando el levita le prepara alimento al pueblo del deseo de su corazón, esto daña al pueblo de Dios. Dios nos dice a través de su palabra que a Él se le adora en espíritu y en verdad. Dios no llamó a ningún levita, a ningún sacerdote a darle lo contrario de lo que Dios estableció a través de su palabra. Ningún levita, ningún sacerdote está llamado a darle el alimento contrario del cual Dios tiene para su pueblo a través de su palabra. Nadie está llamado a enviar a nadie a ningún sitio. Mucho menos nadie está llamado a preparar alimento de aquel que Dios no ha mandado a preparar y dárselo a su pueblo, para que el pueblo de Dios se alimente de la carne. Nadie está llamado a darle alimento del cual está fuera de la palabra de Dios. Ningún sacerdote, ningún levita está llamado a darle alimento contrario del alimento que Dios tiene para su pueblo a través de su palabra. Los sacerdotes, nos dice Dios, desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos.